este caso nos plantea este problema que si podemos construir una figura o un triángulo según las medidas que nos da el problema, que son 10, 4 y 5 centímetros. Y nos pregunta que si es posible la construcción de este. Y la respuesta como tal es no. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental en la geometría que se llama el teorema de la desigualdad triangular. ¿Qué quiere decir este teorema como tal? Que la suma de las longitudes de los lados siempre debe ser mayor a la del tercer lado. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Esto quiere decir que la suma de dos lados tiene que ser mayor al tercer lado. Entonces podemos ver que 10 más 5 nos da 15 y 15 no encaja en 4, 4 no es mayor que 15, entonces pues no podemos ver que no lo podemos hacer por este lado. Podemos ver del siguiente lado, 4 más 5 nos da 9, que no es mayor a 10. Entonces los vértices o las puntas, como ustedes lo ven aquí en el trazo, nunca se van a completar. ¿Por qué? Porque tenemos un lado que es muy largo, muy extenso. Y si no medimos con un compás, pues jamás se pueden cruzar, jamás pueden hacer el lado. Se cumple que, por ejemplo, A más B es mayor a C, ¿sí? Pero en cierto cuestionamiento, no en todos. Entonces no se puede realizar porque no es mayor uno de los lados para poder cerrar la figura como tal. Entonces pues esta sería la explicación de que no se puede realizar por este teorema o por este principio fundamental en la geometría, ya que pues no resolver el tercer problema. En este tercer problema nos cuestiona o nos pide encontrar el área sombreada, que en este caso el primer ejercicio viene a ser esta área, ¿sí? Entonces, a través de mi código barrier, el primer ejercicio lo vamos a realizar con un radio de 5 centímetros, ¿ok? Valiendo R o el radio 5 centímetros de nuestra circunferencia. Entonces, como principio, vamos a entender que vamos a sacar el área sombreada con esta fórmula, encontrando el área total del cuadrado, ¿sí? Y restándole el área total de la circunferencia que se encuentra en él. Así, solamente así, podemos encontrar el área sombreada, ¿sí? Porque vamos a restar estas dos áreas, ¿sí? Para encontrar la restante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a encontrar el lado del cuadrado, o sea, este lado, para descubrir así nuestra área del cuadrado como total. Entonces empezamos, para descubrir el lado de nuestro cuadrado, la fórmula es la siguiente: 2x por r, o sea, por el radio. Que aquí tenemos la sustitución de los valores. 2 por 5, que viene a ser el radio, nos da un total de 10. Entonces quiere decir que nuestro lado, o este lado, vale 10, ¿sí? Entonces así vamos a poder descubrir el área total de nuestro cuadrado. ¿Y cómo podemos sacar el área total de un cuadrado? Pues la fórmula es sencilla: el lado elevado a la segunda potencia, que en este caso viene a ser 10, por otra vez 10, porque vamos a descubrir la totalidad del área del cuadrado. En este caso, 10 por 10 nos viene a ser 100, que dice que el área total del cuadrado es 100. Partiendo de esto, ya tenemos el área de nuestro cuadrado. Como habíamos dicho, tenemos que sacar, para sacar el área sombreada, restar el área del círculo. Entonces, ¿cómo podemos sacar el área del círculo? Sencillo, es una fórmula matemática ya predeterminada, que es pi por r al cuadrado. Sustituimos valores, pi, normal como debe de ser, y el radio, que ya nos habían puesto aquí en el problema, nos habían planteado, elevado a la segunda potencia, que nos va a dar 25 pi. Siendo así, aquí sacamos el área del círculo, ¿sí? Ahora vamos a hacer la resta de las dos áreas para encontrar el área sombreada. Entonces vemos que el área sombreada va el área del cuadrado, que ya habíamos sacado, que es 100, menos 25 pi, que es el área del círculo como tal. Entonces aquí hay un principio que debemos recalcar, que es la factorización con un factor común. Entonces podemos ver que aquí hay 100 y 25, pues un factor común entre los dos para llevarlo a su mínima expresión, lo podríamos hacer por 25, factorizarlo por 25. Entonces 25 factorizándolo a 100, pues obviamente nos va a dar 4, menos 25 por 25 pues se cancela y solo queda pi. Entonces, ya haberlos hecho el factor común y llevándolo a su mínima expresión, podemos hacer la sustitución para hacer la operación correspondiente, ¿sí? Sustituyendo el valor de pi. Entonces, para sacar el área sombreada, vamos a decir 25, que está aquí entre paréntesis, 4, que venía a ser el área del cuadrado, menos el área del círculo, que viene solamente a ser pi, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar como resultado, nos da 21,5, ¿sí? Que es la cuantía o el resultado de nuestra operación para sacar el área sombreada. ¿Por qué? Porque sacamos el área del cuadrado y le restamos el área del círculo. Y nos va a quedar estos pequeños extremos, de lo cual nos da como cuantía 21,5. Le puse medida, ya que en el ejercicio solo nos da un número, más no nos dice si está en metros, centímetros o en qué medida lo podemos tomar. Pero hay que tener en cuenta que siempre va a ser llevado o elevado a la segunda potencia. ¿Por qué? Porque es el área total. Si no solo estamos sacando este lado, sino que estamos sacando el área total. Por eso lo vamos a hacer o lo vamos a llevar a la segunda potencia. Este problema también nos plantea que ya debemos hacer sacar el perímetro, y el perímetro, que es la suma de los lados del cuadrado o de la figura externa, que en este caso pues obviamente viene a ser un cuadrado. Entonces el perímetro se saca sumando los cuatro lados del cuadrado. En este caso 4 por 10, que lo sacamos aquí al principio cuando descubrimos el lado, ¿sí? Entonces nos va a dar que tenemos 40 de ninguna medida porque no lo estableció, pero solo es el perímetro. ¿Por qué? Porque es la suma solo de los lados. No es como el área, que es la totalidad, o sea, toda la llanura del cuadrado, sino solo los lados. Entonces nos da un resultado 40. Recalcado, vamos a seguir con el siguiente problema y nos pide sobre el área sombreada de la figura. Como ustedes pueden ver, en esta situación el área sombreada es un triángulo. Entonces lo vamos a hacer mucho más fácil. ¿Por qué? Porque sabemos que para sacar el área de un triángulo es A por un medio sobre base por altura, que es la fórmula pues, ya predeterminada, ya establecida. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Entonces podemos ver que la base es 7. Aquí podemos ver que es 7, ¿sí? Pero como es un rectángulo, los dos lados mayores son iguales. Entonces, así mismo podemos descubrir que la base de este triángulo es 7. Y con esos datos empezamos a resolver la área total del triángulo, partiendo que en esa figura, la altura, que aquí lo representamos con H, es un medio o la mitad de la base. Es la mitad de la base. ¿Cómo lo podemos descubrir? Por los signos que nos dan aquí, que nos dice que es la mitad de la base. En este caso, evidentemente no funciona así en todos, pero en este caso, para poderlo resolver, pues nos damos cuenta que es la mitad de la base. Entonces, aquí ya solo sustituimos el área, que ya sabemos que es un medio de la base, que lo planteamos aquí, y la altura sabemos que es la mitad de la base, que la representamos aquí como un medio sobre base. Entonces, vamos a hacer la operación entre fracciones. Un medio por un medio, pues evidentemente nos va a dar un cuarto, que lo representamos aquí. Y b por b nos va a llevar a b al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando las dos b. Entonces, ya con estos valores, con este valor que lo sacamos aquí, la base, perdón, la altura, y acá como base, podemos ya descubrir el área del triángulo. Entonces, vamos a sustituir, ya sacamos la altura, que es un cuarto, ¿sí? Por 7, que es la base, elevado a la segunda potencia. Esto nos va a dar como igual 49 dividido como fracción elevado a 4. Hacemos nuestra operación y nos va a dar 12,25, ¿sí? De ninguna medida. ¿Por qué? Porque no la dan en el problema. Más sin embargo, como es el área, entonces va a ir siempre llevado a la segunda potencia. Entonces, vamos a ver que también nos pide el cuestionamiento sacar el perímetro del área externa. En este caso viene a ser un rectángulo. Entonces hay que tener en base, como lo explicamos aquí, que va a ser dos lados que son mayores y dos lados que son iguales, pero que van a ser menores, que lo representamos aquí. Que podemos aquí sustituir según el planteamiento como P de perímetro, 2, el lado mayor, pero es este lado, porque son los lados mayores. Pero estos lados son la mitad, o sea, es el lado menor, la mitad. Y lo podemos hacer así, L, el lado menor, L igual a L dividido entre 2, porque es el lado menor, o sea, o la mitad para hacer un rectángulo. Entonces yo lo planteé así, 2, ya planteado con la mitad, sacamos del lado menor L sobre 2, lo podemos hacer, y aquí lo podemos evidentemente cancelar. ¿Para qué? Para llevarlo a su misma expresión. Como nos pide sumar, queda solo L, ¿no es cierto? Entonces 2L sobre 1L nos va a dar, más 1L nos va a dar 3L. Así podemos evidenciar que 3 sustituimos por la base, que en este caso es 7. Aquí lo representamos, nos va a dar 21, ¿sí? 21, pero como es el perímetro, solo es elevado al 1 porque no es el área, que se debe llevar a la segunda potencia.
Aquí, en el tercer cuestionamiento del punto 3, vamos a poder evidenciar que nos pide encontrar el área sombreada de un pentágono. Entonces, el mismo principio que utilizamos en el primer ejercicio. Para encontrar el área sombreada, tenemos que encontrar el área del pentágono, pero debemos restarle el área del cuadrado. Solo así podemos encontrar el área sombreada. Entonces, sabiendo que nos da esta fórmula inicial, podemos sacar el área del cuadrado, reemplazando x, en este caso va a valer 6. Entonces, para sacar el área del cuadrado ya no sabemos cómo sacarlo, ¿sí? Vamos a multiplicar 2 veces 6 para descubrir todo el área de nuestro cuadrado. O sea, 6 elevado a 2 nos va a dar 36. Así sabemos ya el área de nuestro cuadrado, ¿sí? Pero vamos ahorita a sacar el lado de nuestro pentágono, o sea, este lado. Ya sabemos que un lado vale 6 de nuestro cuadrado. Para sacar el lado del pentágono, pues debemos llevarlo a multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque es el doble en este caso. Entonces, L, para descubrir este lado, vamos a multiplicarlo o lo vamos a llevar a... Entonces, como es el doble del cuadrado, pues obviamente debemos multiplicarlo por 2. Entonces, para descubrir el lado de nuestro pentágono regular, es esta pequeña fórmula y hacemos la sustitución. 2 por 6, que ya lo sabemos que equivale 6, nos va a dar igual 12. Eso nos da que nos da la medida de nuestro lado, de nuestro pentágono, evidentemente. Entonces, seguimos. Para sacar el área de un pentágono regular, pues tenemos esta fórmula que ya está predeterminada, que viene a ser el área de un pentágono es un medio por el perímetro por el apotema. ¿Qué quiere decir el apotema? El apotema es el punto central, ¿sí?, en nuestro pentágono, o hasta el punto medio de cualquiera de sus vértices o de sus lados, ¿sí? Entonces, podemos apreciar aquí que ya tengo otro pentágono para explicar cómo podemos sacar el apotema, ¿sí?, que es esto, o que lo vamos a sacar. Debemos hacerlo así. Como cogemos el punto central y podemos llevar una línea imaginaria hasta cualquiera de sus vértices, antes cualquiera, mire, nos sale 5 triángulos, ¿sí? 5 triángulos. Y si podemos apreciar aún más, aquí se nos forma una circunferencia, ¿sí? Y la circunferencia tiene como totalidad 360 grados, ¿sí? Pero como lo hemos dividido entre 5 partes, por eso es que nos da cada lado a 72 grados, o sea, de aquí a acá hay 72 grados y así sucesivamente, ¿sí? Parte fundamental para poder con el teorema de Pitágoras sacar nuestra apotema. Pero nosotros aquí vemos, vamos a coger este triángulo, que si podemos apreciar se nos hace aquí un triángulo con ángulo recto, ¿sí? Entonces es el preciso para nosotros poder sacar el apotema, ya que es desde el punto central hasta abajo, hasta su lado, ¿sí? Entonces no necesitamos coger los 72 grados, ¿por qué? Porque sería la totalidad del triángulo, solo vamos a coger la mitad, entonces los 72 lo dividimos entre 2 y nos va a dar 36, solo este pequeño triángulo basta para sacar la tangente de este y así poder con el teorema de Pitágoras, pues evidentemente sacar el apotema. Para sacar el apotema, o para utilizar el teorema de Pitágoras, es tangente de 36 igual a la mitad, que es exactamente esta mitad, porque no es la totalidad del lado del pentágono, sino es su mitad, dividido por el apotema. Ya sabemos que debemos sacar el apotema, entonces debemos despejar apotema, ¿sí? Lo que está a dividir pasa a multiplicar, y así sucesivamente, como este está acá, pasa abajo a ser dividido, porque está multiplicando. Entonces ya despejamos apotema y tenemos ya nuestra fórmula para poder hacer nuestra sustitución. Entonces sabemos que el lado de nuestro pentágono, que ya incluso lo sacamos aquí, es 12. Este lado, la cantidad total es 12, pero su mitad, como no solo necesitamos la mitad, nos va a dar 6, dividido, entre la tangente de 36 grados, que es de este pequeño triángulo que tomamos. Entonces hacemos la sustitución y vemos que evidentemente pues ya le puse 6 dividido por la tangente en una calculadora, sacamos la tangente de 36 y nos va a dar esto. Hacemos esta operación y como tal va a dar 8,26. Aquí ya está sacada la apotema, ya sabemos cuánto, gracias al teorema de Pitágoras, cuánto da la apotema. O sea, sabemos cuánto es del punto central hasta abajo, ya sabemos que mide 8,26. Pero para sacar el área del pentágono regular es esta fórmula que ya la habíamos expuesto. Es un medio del perímetro por el apotema. El apotema ya lo tenemos, ya lo sacamos. ¿Cómo se saca el perímetro? Pues eso es lo más sencillo. Sabemos que este lado vale 12. Y el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, como tiene 5 lados nuestro pentágono, solo hacemos 5 por 12, que nos va a dar 60. Y este es nuestro perímetro. O sea, ya sacamos nuestro perímetro. Y aquí lo podemos simbolizar. Aquí ya lo dice, perímetro 60 y apotema 8,26. ¿Sí? Entonces, hacemos la sustitución ya que tenemos todos los valores. Y ahí sí ya podemos proceder para sacar el área total de nuestro pentágono. ¿Sí? Solo el área total. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir un medio por 60, que es el perímetro, ¿sí? Por 8,26, que es el apotema. En una calculadora nos va a dar 247,8. Este es el área total de nuestro pentágono. Pero nos dice que debemos sacar el área sombreada. Entonces debemos recordar que debemos restarle esta área del cuadrado, que ya la teníamos aquí. Incluso ya la habíamos sacado aquí. Con esta pequeña fórmula, que lo multiplicábamos a la segunda potencia, nuestro 6, que nos daba, evidentemente, pues 36. Entonces vamos a hacer la resta, simplemente vamos a hacer la resta. Entonces 24, que es el área total del pentágono, menos 36, que es el área del cuadrado, nos va a dar, entonces 247,80, que es el área total del pentágono, menos 36, que es el área total de nuestro cuadrado, ¿sí? De nuestro cuadrado. Entonces, aquí podemos solo hacer la operación y nos va a dar 211,80. Medida no tenemos, pero va a ser elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque es el área total, o sea, todo lo que está sombreado, pintado, coloreado, seleccionado, ¿sí? Y aquí nos podemos dar cuenta que es el área total, o sea, 211,80. Y ahí ya podemos sacar, pues, aquí ya está la respuesta de nuestra área sombreada. Vamos a resolver el punto A de nuestro cuarto ejercicio, que nos pregunta cuál es la capacidad de cada uno de los tanques en litros. Nos pide en litros, hay que recordar esto. Sin antes recordar que para la solución de estos problemas nos da ya algunas medidas predeterminadas, como por ejemplo la pirámide. La base de la pirámide es 4 metros por 3 metros, ¿sí? Con una altura de 400 centímetros. En una ley de conversión, pues podemos ver aquí que la tengo de 400 centímetros. Lo pasamos abajo para que se cancelen las unidades y vamos a ver que 100 centímetros es un metro y multiplicamos 400, cancelamos los ceros y nos queda 4 por 1, pues evidentemente 4 y pasamos la medida que ya la tenemos predeterminada aquí, metros, y nos queda 4 metros. Y así llevamos todas las medidas que nos dan aquí a metros, como por ejemplo aquí, dice de un cono, nos da el diámetro de la base que es 3 metros, su diámetro, ¿sí? Y la altura son 4.000 milímetros. 4.000 milímetros lo podemos llevar de una vez simple para no hacerlo largo, 1.000 milímetros es igual a 1 metro, ¿sí? Partiendo de esto, pues cancelamos las unidades que queremos eliminar y cancelamos también los 3 ceros de aquí con los 3 ceros de acá y multiplicamos, ¿sí? 4 por 1, pues evidentemente 4
O sea, 4 metros. 4000 milímetros nos da igual a que es 4 metros. ¿Sí? Acá nos dice de cilindro. Sí, igual nos da el diámetro porque es una base circular que es 3000 milímetros. ¿Sí? Sabiendo o resolviendo esto, pues sabemos que si 4 milímetros son 4 metros, pues 3000 milímetros son 3 metros. Y nos lleva que dice que la altura son 4 kilómetros. Convertimos 0.004 kilómetros. Pasamos kilómetros abajo porque es la unidad de medida que queremos cancelar y sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, cancelamos unidades y multiplicamos este valor por 1000, que nos va a dar 4 metros. Y ahí sabemos que aquí podemos igual reemplazarlo por 4 metros. Y el esférico del diámetro, pues evidentemente dice que son 300 centímetros, sabemos que 100 centímetros, que 100 centímetros son un metro, cancelamos las unidades y cancelamos los ceros y podemos ver que 3 por 1 pues es 3 y pasamos la medida de metros y sabemos que son 3 metros del diámetro del esférico o de la esfera. ¿Sí? Entonces empezamos partiendo de esto, que pues aquí lo explico, ¿sí? Solo que acá pues hice las tablas de conversión, aquí lo explico de una manera más breve, ¿sí? Entonces pasamos a resolver los volúmenes porque es lo que nos pide la incógnita, ¿sí? La capacidad de cada uno de los tanques, ese volumen, vamos a sacar el volumen, ¿sí? Y aquí pues tenemos la fórmula como tal. ¿Qué quiere decir el volumen? O sea, cuánta capacidad le cabe de agua a estos tanques, ¿sí? Que ya están forjados o formados, ¿sí? Con las medidas que nos dan con anterioridad. Entonces, ¿cómo sacamos el volumen de una pirámide? Un tercio. ¿Por qué? Porque es en centímetros cúbicos, ¿sí? Porque recordemos que es un triángulo, Y hay espacio hueco, entonces pues evidentemente vamos a ver cuántos litros le cabe pues, a esta pirámide, ¿sí? Entonces vamos a sacar el área de la base, siempre el área de la base, ¿sí? Por la altura. ¿Cómo sacamos estos datos? Estos datos ya están dados, ya, o sea, no tenemos más que sustituir el un tercio que ya está predeterminado, y la base nos comentaba desde el principio del problema, porque es una base rectangular, hay que recordar que es una base rectangular, entonces la base del rectángulo pues lo sacamos sencillo, dice que es 4 por 3, aquí nos da desde el principio, o sea, nos da desde el principio, entonces solo sustituimos valores, y la altura también nos las da, que ya lo convertimos, 4 metros, que aquí nos daba en centímetros, pero pues todo llevamos a la misma medida para poderlo hacer, si no, no lo vamos a poder hacer, o todo tiene que ser en centímetros, o todo tiene que ser en metros, o en kilómetros, o en lo que sea, pero tiene que ser la misma medida. Recordemos, pues yo no lo puse aquí, pero aquí todo esto va en M y en M, ¿sí? Entonces vamos a hacer la operación de un tercio multiplicado por 4, por 3 y por 4, y evidentemente nos va a dar 16, pero ¿por qué llevamos a la tercera potencia? Porque recordemos que es volumen, ¿sí? O sea, va en litros. Y para esta conversión, pues utilizamos lo mismo, ¿sí? Nos pide que lo llevemos a litros. ¿Por qué? Porque ese es el volumen que deseamos saber. Entonces tenemos que recordar que un metro cúbico son 1000 litros. O sea, en un metro cúbico, esto es un metro cúbico, ¿cuántos litros de agua caben en él? ¿Cuántos litros? Evidentemente, pues caben 1000. Eso ya lo sabemos porque ya está predeterminado. Hacemos la ley de sustitución. Metros cúbicos con metros cúbicos se cancelan y se multiplica 16 por 1000, ¿sí? Que en este caso nos viene a dar, ¿cuánto? 16 litros. Quiere decir que en esta pirámide cabe 16 litros. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con todo. Vamos a sacar el volumen de todas las otras, de las otras figuras que nos da el problema. Por ejemplo, la de cono. Sabemos que esto ya está predeterminado. O sea, ya es una fórmula que está predeterminada. Un tercio, ¿sí? Por el área de la base, ¿sí? Por la altura del cono, ¿sí? Del cono. Entonces, primero tenemos que partir del hecho que es una base circular, porque el cono viene a ser esto, ¿sí? Cono. Pero tiene una base rectangular. No es como la pirámide, que su base es rectangular, para hacer una pirámide. Esto es un cono y su base es circular. Entonces, debemos recordar que para sacar pues, la base circular es pi sobre r al cuadrado. Eso pues es sencillo. Recordemos que en el problema nos planteaba, que el diámetro, o sea, el diámetro de la circunferencia, el diámetro es de aquí hasta acá, ¿sí? Esta es la totalidad. O si ponemos esto en una línea recta, pues este es el diámetro, ¿sí? Y el radio solo viene a ser la mitad del punto central hasta el tope del lado del círculo. Entonces, así podemos ver que aquí nos dice que todo este diámetro, o sea, toda esta circunferencia vale 3, en el problema pues lo plantea así como 3 metros, ¿sí? 3 metros. Entonces, pues la mitad de 3 metros, como vamos a coger el punto central hasta el otro extremo del círculo, pues es 1.5. Entonces aquí pues simplemente sustituimos pi por, como está la base radio, el radio pues es la mitad del diámetro que está aquí, elevado pues a la segunda potencia. Multiplicando todo esto pues nos va a dar esto, 7.065. Entre más cifras decimales cojamos, pues mejor va a ser el resultado de manera más exacta, descubrir, no tener margen de error, ¿sí? Metros, ¿sí? Tenemos que conservar el metro porque todo lo estamos haciendo en metros, recuerden, pero como es el área, siempre hay que llevarlo a la segunda potencia porque es la totalidad, ¿sí? La totalidad, ¿sí? Y tenemos una altura que aquí nos daba desde el principio, que son 4000 milímetros, como ya sabemos, esos son 4 metros, que lo convertimos a metros porque todo debemos llevarlo a la misma medida, si no, no podemos sacar lo que estamos buscando, que es el volumen. Entonces ya tenemos todos los valores que hacemos, simplemente sustituimos, ya sabemos el área de la base circular de nuestro cono, que es esto, que ya lo sacamos aquí, por 4, que es la altura. Sí, y multiplicamos. Y aquí nos vamos a dar cuenta que son 9.42 metros cúbicos. Pero como necesitamos sacar el volumen que debemos hacer, pues evidentemente, pues, hacer la ley de conversión, que ya lo habíamos mostrado más con anterioridad, debemos multiplicar. Sabemos que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces, pues, multiplicamos 1000 por este valor y nos va a dar 9420 litros. O sea, que 9400 litros cabe en nuestro cono. Y así sucesivamente con todos. Volumen de cilindro. Sabemos que esta fórmula está predeterminada ya. Como pi por r al cuadrado por altura, ¿sí? Porque es un cilindro. Las bases son circulares, las bases y todo este contorno, pues es todo el área que vamos a descubrir, sí, todo el área. Es como ya habíamos predeterminado esta fórmula y ya está ya predeterminada, nos vamos a sacar el volumen de nuestro cilindro. Entonces es pi por el radio. Recuerden que ya nos habían dado con anterioridad aquí en el cilindro, que son 3000 milímetros, que lo tenemos que llevar a metros, que son 3 metros. Entonces 3
como es radio, es la mitad, es 1.5 por su altura, que ya nos había dicho cuánto vale 4 metros, pues hacemos la operación y nos va a dar en metros cúbicos, 28,5. Como sabemos que debemos llevarlo a litros, debemos multiplicarlo por 1000, que nos da esta cuantía, 28,274 litros. Con la esfera es lo mismo, vamos a sacar el volumen que ya está predeterminado, 4 tercios, por pi por radio elevado a la tercera potencia, ¿sí? Para sacarlo en metros cúbicos es así. Entonces, pues vamos a ver, sustituimos valores, solo 4 tercios por pi, que ya lo sabemos, y hacemos la operación de 1.5 elevado a la tercera potencia, todo esto junto pues nos da esto, ¿sí? Elevado, como es volumen, a la tercera potencia, sabemos que debemos multiplicarlo porque es por 1000 y nos va a dar esta cuantía. Ahora, en el punto B, pues evidentemente nos pide que hagamos una lista de mayor a menor en milímetros, de metros, pasarlos a milímetros, ¿sí? Evidentemente, obviamente cúbicos. Tenemos en litros, ¿sí? Tenemos en litros y debemos pasarlo a milímetros. Sabemos que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, que un centímetro cúbico es igual a 1000 milímetros, es lo mismo que lo que estamos explicando aquí en las cancelaciones. Ya tenemos estos valores predeterminados, entonces es más fácil constituirlo así. Un litro sabemos que se llevaría, pues, partiendo de toda esta conversión, pues 6 ceros, es más, un litro es un millón de milímetros cúbicos. Un litro es 1 millón de milímetros cúbicos. Pero para no llevar todo este número, pues podemos decir 10, o 10 elevado a la 6, perdón, 10 elevado a la 6. ¿Qué quiere decir? 10 veces multiplicado